Hola y bienvenidos a este nuevo podcast de Cochito Madre. ¿Cómo están? Yo soy Darty. Yo soy Beth. Yo soy Carlitos. ¡Comenzamos! Bueno, hoy tenemos un tema así un poco asustador. Lo que pasa es que se ha producido un clúster de un virus que se llama hantavirus, que es una cepa de los Andes. ¿Tienes alguna información sobre eso? ¿Cómo se llama el crucero? ¿Cómo se llama el crucero, Carlitos? MV Hondius. MV Hondius. Entonces, y está varado en... ¿Dónde está? En Cabo Verde. Cabo Verde, que es un país en el cual se habla portugués. Está formado por islas, ¿no? Sí, es un país independiente. Es un país Formado insular. por islas. ¿No? Claro. Sí. Ahorita el miedo que se tiene es que puede haber una pandemia. Bueno, ¿Crees tú? Un nuevo brote. bueno, ¿Crees un brote, tú? ¿no? ¿Crees tú que sea, o No como lo dice, sé. pandemia? Pandemia. No, para comenzar, creo que Estados Unidos se salió del OMS. Se creo, ¿no? salió, por eso es Creo que que ya no no hay- saben mucho no saben mucha información sobre este tema. Pero en realidad sí, dice que es peligrosísimo, ¿no? Y ya tiene 3 muertos, ¿no? Entonces ya da que, como que ya tenemos que tener un poquito de cuidado. Pero no me gustaría que sea como la pandemia. Porque ustedes han vivido aquí en la pandemia, acá en Claro. cuando estuvimos en 2020. Todos, ¿no? 2020. ¿Alguna opinión sobre la pandemia que se nos dio aquí? No, se supone que cuando fue el corona ¿qué virus era? Coronavirus, el No, coronavirus. pero el H1N1. ¿por dónde salió? ¿De qué Murciélago. animal? Murciélago. Dije un murciélago, Chino. un chino se comió un murciélago. Había un montón de cosas. Ya, pues esta vez es de los De roedores, ¿no? Esta vez es el virus de de los roedores andinos. Es una cepa que se llama Ambers. ¿Ves? Sí. Entonces ha habido ese brote en ese crucero. Y bueno, pues la OMS está La Organización Mundial de la Salud. pues viendo la situación, no están monitoreando la situación, ¿no? Ahí en Cabo Verde y en el Reino Unido, por donde ha estado el crucero. Claro. Pues, ¿no? Pero solamente estaba en ese crucero. Está varado. Sí, Sí. el crucero ¿Y está van a varado. dejar que se consuma todo ahí o van a rescatar? No, creo que se van a España, ¿no? Claro, en España. Ahí se van a ir a bajar España. a los que Sí, supuestamente España, mira. estaban saludables. ¿España ha Creo dicho que- que sí? Sí, porque Claro. no sé No, qué sí, otro claro. sitio les están diciendo para que pare ahí y no han aceptado. Claro, Porque yo está espero que en no el sea- país, pues, ¿no? Claro. Claro, es un riesgo, Pero en España creo que me supongo yo que los pondrán en cuarentena. ¿Tú te acuerdas que en el crucero ese donde estaba el coronavirus acá aceptaron a un agente y todos nos asustamos, ¿no? Dijeron que iban a traerlo acá a Guma, no sé qué, a un hospital especial que había aquí en Guma, y acá todos nos asustamos, ¿no? Cuando empezó el corona. Claro, cuando empezó el corona, ¿te Claro. imaginas eso? Y digamos que alguien baboso de estos se abre la boca y Claro, pero que está fue... mal, ¿no? Y que por favor son vidas humanas. Sí, pero también pues finalmente todo el mundo se terminó contagiando. pues. No, al final... Ah, bueno, Bueno, todo hoy el mundo, por digo, hoy- en todos los países pasó. ¿no? Pero creo que, bueno, acá no fue ni tan pandemia, o sea, no fue ni tan así ¿En Japón? encerrona. Sí, acá no fue encerrona. No, pues porque aquí igual todos y salíamos a trabajar, Sí, igualito, la vida Yo no normal. paré ni un día. Yo tampoco paré. Tampoco, o sea, yo sí. Yo sí paré, pero igual me Algunos pararon días. normal, ¿no? O eran horas nomás que trabajábamos, No, algo nosotros así. sí fue casi 2 meses, 3 meses. Solo que nos ¿no? poníamos 2 máscaras. Bueno, yo me ponía. No, pero ¿qué máscaras? No había Usted trabaja en máscaras. fábrica. Sí. Yo trabajo en almacén, entonces es abierto. Entonces fue un poquito más fácil para... Sí, para ir a nadie paró en mi trabajo. Bueno, en mi trabajo sí, la gente paró, pero... O sea, habían clúster, pues, ¿no? Lo que son brotes de sí, que la gente se asustaba porque era un relativamente nuevo, era una enfermedad que nadie conocía, entonces... No, y que todo el mundo pensaba que si te daba te ibas a morir. Claro. Ok, pero es que también la La propaganda... noticia, sí, es que te horrible. Sí. Sí te moría. En Sí, Italia, sí. ¿te acuerdas cómo pasaban los cajones así en fila cuando no llegaba acá? Pues. Yo tengo un... no sé si decirlo, es que me van a tildar de loco. Pero habla nomás, pues. ¿Qué te importa si Lo te que tildan o dicen, no? lo que dicen es que esto fue pandemia y que las vacunas que nos metieron a nosotros al cuerpo tienen metales pesados. Y ¿Tú que- te vacunaste cuántas veces? 2 veces, solo 2 veces. Pero te voy a decir una cosa, a mí cuando me vacunaron, la segunda vacuna me dio corona. O sea, en todo el tiempo de la pandemia, o sea, cuando todavía no liberaban para salir así normal, o sea, porque hasta para ir a un restaurante o para entrar al mercado, al supermercado,
había que usar mascarilla. Y ¿Te el acuerdas? alcohol, Y el para alcohol. todo. Ya hubo un momento en que ya no era necesario usar las mascarillas. Y yo me vacuné en esa época. Cuando ya no era necesario usar mascarillas. Ahí fue donde me vacuné, ¿no? Entonces, yo en ese momento, como lo decidí, dije, ya, pues ya que todo el mundo se ha vacunado, también no pasó nada, yo no me voy a vacunar. Me vacuné, me puse al lado, me dio corona. O sea, en todo, claro, más salado, porque en todo el tiempo que Claro, que estuvo así en su, claro, en su apogeo, no te dio. no me dio, pues. Y encima, me dio como una especie de efecto secundario que, o sea, me iba a hacer ejercicio, corría y me desmayó. Por eso que ya la tercera, cuando me dieron el folleto, no, perdón, ¿cómo se dice? Me dieron el cupón ese para la hacerme la tercera y ya no fui. Me dio miedo. Yo una vez nomás me vacuné y eso, para la fuerza, pero en realidad no quería. No, yo no. Las dos. Si me muero, me muero. Pero, Yo quería la tercera. no, pero en realidad, o sea, llegaron los cupones hasta la quinta, creo. Sí, hasta la quinta. Hasta la quinta vacuna. Bueno, pero ahora ya, ¿cómo será? Del hantavirus, la OMS ha dicho que el riesgo es bajo, ¿no? Sí, Pero yo la verdad, no sé, pienso que todo está se han planeado. cobrado tres muertos. ¿Tú crees que va a salir? No, yo no se va a creo. esparcir? ¿Tú crees Yo creo que están asustando a la gente. Es un roedor andino, dice. Un roedor andino tiene una enfermedad que lo transmite a los humanos y que ahora ha mutado Es y un que virus, ahora, ¿no? ahora puede contagiarse De respirando. persona a persona. De persona a persona. No tiene nada que ver con el cuy. No. Vaya. Creo que no. Porque Sí, son el cuy familia, también pues, es son roedor. No sé. Son primos. primo tuyo. Son primos, ¿no? No, pero en sí, bueno, no sé, experiencias de la pandemia. A ver, yo te voy a preguntar sus experiencias en la pandemia, porque yo ya estoy medio psicoseado. Yo pienso que de repente por ahí sale. Ah, sí, que como el hantavirus ya te Sí, psicoseaste. No porque- te psicosees. ¿Y qué pasaría, pues? Porque, o sea, en nuestra época aquí no hubo encerrona. Aquí, así como les digo, gente, aquí en Japón no hubo encerrona No, como en otros igualito países. teníamos Aquí la que gente trabajar iba a y- trabajar y todo. Comprar y hacer Han pasado 6 compras. Ya, pues, son- Dice que pasó mal. Claro, Del son 2020, 5 años, pues. 2020. ya estamos en 2026 ya. Qué rápido. Claro, pero las prohibiciones creo que solamente duran hasta el 2023. No, 2022 creo, ¿no? 2022. El fuerte fueron 2 años, ¿no? O sea, pero después ya, bueno, ahora todo el mundo puede tener corona y ya es normal. Pues, es yo como una no gripe salí más. de ¿no? Japón, yo me quedo acá y bueno, al comienzo la gente se paniqueó de escasez de pan, víveres, agua, papel higiénico, No había mascarilla. mascarilla, no había Claro. ni por internet. No, y llegó. Y si había, estaba 4 o 5 veces más caro. Claro, no, hasta un cierto tiempo creo que llegó a costar 1500 la caja. la caja de 5, de 6, ¿no? Ahora 5.000 yenes. encuentras cajas de 50 por menos de 300 Sí, yenes, pues claro. que Lo que es siempre el ha costado equivalente a barato. $1.50, ¿no? Claro. Pero en su momento sí hubo escasez de. Y no, mira, no en por mi mucho tiempo, casa, solo era por pánico. cuando se dio la pandemia teníamos cajitas de mascarilla, ¿no? Y nosotros Siempre como uno tiene en casa siempre su uno, mascarilla, siempre porque uno la, tenía en la casa. mayoría usamos. ¿Cuál es el chiste? El chiste es que nosotros pensando de que no, pues es barato, ¿no? Comenzamos a regalar mascarillas, como si nosotros... Sí, pues. ¿Por qué es barato? Y tú, No, normal, claro. pues al final alguien quiere mascarilla, Claro. agarra y ahí, ¿no? Y dijimos, oye, que no hay mascarillas, pero bueno, en la casa hay, ¿no? Ya vendrán las mascarillas. Cuando llegaron a un precio, pero de ese tamaño. Y 5.000 la caja de 50, 10, Sí, 10.000, carísimo. $100 la caja Sí, de 20 mascarillas. Después Carísimo. carísimo. Después me acuerdo, ¿no? En los mercados todavía no estaba puesta la norma esa de usar la mascarilla para entrar. Me acuerdo, ¿no? Y tú veías japoneses, porque estábamos en la época de primavera, pues, ¿no? En primavera acá hay una especie de alergia que te dan, que se llama Al polen. cafuncho, ¿no? La alergia al polen. Y bueno, acá la costumbre es que la gente cuando estornuda no se tapa. No, Ah, pero sí. la mayoría usa máscara. Pero no Los había japoneses mascarilla, usan. güey. En su momento no había mascarilla y todavía no habían impuesto la regla, pues. Y tú veías o sea, tú ves la noticia, pues. En Ecuador, ¿se acuerdan que pasó en Ecuador? Mostraban gente No. muerta en Ah, la calle.
y que les prendían fuego ahí porque estaban colapsadas las funerarias, ¿no? Entonces tú ves ese tipo de noticias y acá tú te psicoseas, viene un tara que estornuda en tu cara. Bueno. Y tú te psicoseas, pues, ¿no? Entonces, Bueno, no sé, yo todo ese tiempo no vi a nadie sin máscara, ¿no? La y verdad. mi bebé tenía ¿cuántos años? Tenía 6 años nomás, 6, 5 años nomás. Y uno se asusta, pues, Bueno, estás hablando sí, con la... no, con sí, niños, te ¿no? asustabas, pues, ¿no? Claro, entonces yo decía, pucha madre. Y les voy a decir, mi hija no tiene ninguna vacuna, o sea, no le pusimos. Ah, ya, No ya tiene está ninguna. bien. Ay, bueno, yo te apoyo esa idea. Cuestión después de las experiencias que me acuerdo de esa época cuando la gente estaba descansando, pues, ¿no? La gente descansaba porque no había chamba o porque, digamos, que se dio un clúster en alguna fábrica y para que no haya contagios cerraban varios puntos, ¿no? Varias fábricas. Entonces tú te quedabas en tu casa, no te quedaba de otra, ¿no? El gobierno acá en Japón comenzó a dar ayuda, ¿se acuerdan? Ah, sí, O sea, las sí. personas que no tenían sueldo, el gobierno les daba víveres. Ah, sí, te daban caja Ya, de víveres. sí. Sí. A nosotros sí Ya. nos llegaba caja de víveres. Y hubo hasta préstamos monetarios. Ah, bueno, eso sí Eso no nunca llegó, pedí. no, No, no eso no me llegó. Y sabe que, bueno, no sé. Bueno, tengo un dato sobre eso. Tengo un dato de que dicen que hay personas que pidieron el préstamo y por prefectura les han dicho que ya no necesitan devolver la plata. Hay algunas prefecturas que les han dicho. a Ay, las mira qué personas- suerte, si hubiera sabido. Hay algunas prefecturas que han dicho no, que ya bueno, no. esa Pero gente que no era te mucho. gustaba. No, si era hasta 300 lucas, hasta 300.000 yenes. Era plata fuerte. Para la gente que necesitaba. Sí, porque en su momento sí se necesita, porque había gente que se quedaba sin chamba, pues. No había Ah, chamba y Claro. no es como uno que es Shaheen, pues, ¿no? Que la fábrica te paga, pues, así no vayas, ¿no? Porque, ¿no? Pero había Tienes, personas claro. que no están así como directos en una fábrica. Sino que hay un intermediario, Claro, el contratista no te paga los días que no trabaja, pues. Entonces, como no te paga, Claro, ellos no trabajas, no hay plata. no hay plata. Pues, entonces iban y pedían, pues, esa ayudita, ¿no? Porque... Pero ¿crees tú que el hantavirus se haga pandemia en realidad? ¿Tienes miedo? ¿Quién sabe? Pero tienes miedo. No tanto, Ya. pero sí hay una cierta... Tengo un temor ahí. No, ¿Y tú un tienes poquito miedo? de temor. No, No. no. ¿O piensas Yo, que- o sea, personalmente no, pero, o sea, si llega a ser una pandemia Global. Ah, Y- claro. y Pero, ya, pero ahí- piensas que realmente o es un plan que hay detrás. yo creo que siempre hay un plan, nada es... ¿Crees que crees que nada es casualidad? Sí, bueno, pienso Ah. igual que tú, ¿no? Yo no Claro, pienso nada es que casualidad, pero- pienso que algo hay raro interés también ahí trae. atrás. Debe haber, ¿no? No sé, yo creo que tiene que ver todo con el petróleo, la energía. Porque déjame decirte que creo que en Hay China, cosas que China están hasta ahorita, ¿no? Hasta ahorita todavía están en ese plan de que cuando hay un brote de algo, como que hacen una cuarentena Así, súper rápido, ¿no? súper dura y fea. ¿sabes? Sí, En porque Chile, los ¿no? encierran. Los chinos comen de todo. Los chinos, no, pero un Y brote ahí y es los donde se hace encierran. el brote. Sí. Los encierran, cierran cuadras de Ah, sí, cuadras. video. ¿Te acuerdas Video, cómo video. se cierran las cuadras y están que les pasan agua, no sé, Hay una señora que alcohol? no Sí. salen durante No semanas. salen durante salen porque semanas. tienen hambre, ¿no? Que No pueden salir. Sí. La meten. Bueno, pero también, bueno, sí, de repente es un poco, un poco duro, ¿no? Pero también es una forma de controlar, pues, ¿no? Ya, pero, bueno, no comparto, pero... No comparto, pero es como si No, yo estuviesen tampoco preso, ¿no? comparto, pero ¿y qué haces? Pero si te contagia, ¿qué dirías? Claro. Oye, por la culpa que no cuidaste, que A ver, porque salió y ¿Qué me pasaría contagió, si en ese crucero la OMS dice, bueno, ese virus que no salga de ahí, que nadie salga de ese barco? O sea, lo estás condenando a que mueran todos. No, por pero... un bien mayor. ¿Está bien? Oye, pero si Por ya un está cuánto bien tiempo mayor. está. no, ya son varios pero días, no van a ya. salir, se van a quedar ahí, se contagian y se... Hasta que todos se sanen. No, al contrario. Es que tú O sea, no sabes si están sanos. No, pero por eso, no, si la OMS dice, no, ese virus es un virus mortal que si sale de ese barco, se va a hacer una pandemia global. Entonces lo mejor para el mundo entero es que mueran todos en ese barco. ¿Estás de acuerdo o no? No lo sé. No, es que son vidas no humanas, sé. ¿no? No, pero, sí, pero es un bien para un bien mayor. Ah, claro, bien para la humanidad, por decirlo. Claro. Sí, pero, o sea, eso es tipo, bueno, ya, ¿no?
No creo que haya, Ahora, claro, pero tipo no creo que pase en una película. una peli, pero de que van doctores y pueden... No, madre, pero si te pasa a ti o le pasa a un familiar tuyo, Claro, ahí sí no te va a gustar la idea. La opinión cambia, ¿no? Claro. Quieren que por lo menos... Vas a querer que salga. Claro, porque que la es tu última... familia. Claro, que Pero den si no la es tu última familia, gota te de... Pero ya depende de ti, Porque ya tú no. piensas, no, pero tampoco. Es como la política. ¿Tú qué puedes hacer? No, pero también, pucha, la familia de las personas que Claro, están ahí. todo el mundo va- ¿no? O sea, va- es que generalmente la gente pensaría así, ¿no? Ahí apoyo la eutanasia. No, pues por eso te digo, pues. O sea, si estuviera tu familia, tú dices, no, mi familia, ¿cómo no? No se pueden quedar. Pero si no es tu familia, mucha gente piensa, ay, no, que se queden ahí, que se mueran. ¿Sí o no? O sea, vamos a ser sinceros, pues. Pero, oye, no, pues, Sangre también fría. pobre gente, pues, Pobre o sea, gente. tiene su familia, o sea, No, pero Hay gente que tiene empatía y hay gente que no la tiene, ¿Quién ¿no? decide que tú vives, tú mueres? ¿Quién es el que apunta cuál? ¿Hay alguien? bueno, sí, pues. Existen organizaciones, pues, así como la OMS. El país- gobierno, el país que está ahí, el país donde insular, esté varado, claro. el barco, el crucero, el yate, lo que tú quieras llamarlo. Porque puede haber así un país medio dictatorial, imagínate así tipo Cuba. Y seguro que los ametralla a todos. Seguro antes de que salgan del barco ya meten un bombazo ahí para que ya Tampoco se vayan a extremos, pero yo en realidad no creo que se vaya a hacer una pandemia. Uno. Ojalá que no. Yo creo que no. Y yo creo que detrás de eso hay otras cosas. Bien. Yo creo que tiene que ver con el petróleo, con la energía, ¿Cuál es tu o sea, opinión? la derivación del petróleo, ¿no? De todo, para todo necesitamos A ver, petróleo. danos el dato. A ver, ¿qué sabes tú que nosotros no sabemos? No, pues, o sea, todavía no se arregla lo del estrecho de Hormuz. Claro. Falta petróleo, ¿no es cierto? Claro. A mucha gente. Entonces, del petróleo salen muchas cosas, que la Claro. gasolina, El que plástico, plástico, que Químicos, hasta dulce. hasta para, ¿cómo se llama? Para los, hacer, Grasa, aceite. no, claro, pero para echarle a las Disolvente. plantas, ¿Abono? Amoníaco. tiene otro nombre. No lo sé. Ay, para que crezcan las plantas bien, ¿cómo se dice? No me acuerdo la palabra, bueno, ya. Abono. No, otro nombre. Ni sé. Ay, no me acuerdo, se me olvidó. Fertilizantes. Fertilizantes. ¿No? Entonces, o sea, si falta fertilizantes, va a comenzar a escasear pues la comida, pues, ¿no es cierto? Comida. Ya. Entonces, si está escaseando ¿Que fertilizantes, del petróleo se saca esos fertilizante? derivados, sí. Sí, no sabía. Sí, No sí. sabía. Ese Dato me curioso. estás iluminando. Dato curioso. Sí. Entonces dice, obvio, dicen, bueno, el hantavirus, que puede ser una pandemia, entonces la gente ¿qué hace? Deja de viajar por el mismo miedo. Ah, ¿Por qué? Porque no, pues como los aviones que usan. Combustible. ¿Y de dónde sale el combustible? Entonces yo creo que es detrás de esto, de este hantavirus, hay Más hay algo más eso, allá. hay algo más allá para controlar un poco los países quieren controlar un poco que no hay petróleo, no llega, entonces bueno, vamos Pero a vamos a empujarles acorralarlos algo. un poco para que paren de viajar, paren de usar ciertos Puede ciertos ser, puede lujos, ser, ¿no? Puede ser. O Bueno, sea, es como mi para- opinión personal. Para mí lo que es lo del petróleo y todo eso, yo creo que debe haber alguna idea que nos están queriendo meter en la cabeza para que comencemos a usar eléctrico. Eléctrico. Pero para mí es Eléctrico, claro, los o sea, carros es una eléctricos. opinión. No, ¿eléctrico qué? Carros, pues, Carros eléctricos. Aviones. Que también ya están existiendo ya, Carros eléctricos. ya hay ¿cómo se llama? Drones que llevan gente. Ya existen. Una persona. Ya existen drones que llevan gente. Yo todo, no sé, pero yo no creo que sea pandemia. En realidad creo que es todo un... Yo creo que están probando. Están soltando pequeños virus para hacer pruebitas, para hacer el control. Y una vez que ya lo tengan en el momento exacto, ¡pam! Estás pensando ese tipo a lo. Sobrepoblación, ¡pam! Un poquito todo. Su madre. Medio conspiranoico, medio conspiranoico. Sí. Estás medio conspiranoico, No, tú sí sí. estaría, pero. No, yo creo que estás psicoseado. No, de verdad. Hay teorías. Es que también. Claro, hay es que teorías. hay teorías que se han cumplido, pues también. O sea, como que uno se pone a pensar en cosas. Insisto, que- yo no creo que eso se va a hacer pandemia. Ya, Porque ahora. por supuesto que eso no se va a hacer No se hace pandemia. pandemia. De acá a unos días se va a olvidar, acuérdate. Ojalá. Ojalá, ¿no? Pero yo también, yo creo que todavía. Tiene que ver, para mí todo eso tiene que ver con
Ahorita ya hasta avistamientos ovni. Dice que Trump quiere soltar los top secrets. O ha soltado, algo así está. Ha soltado algunos top secrets, sí. Pero también eso tiene que ver con su propio... por todo lo que no le está saliendo bien, ¿no? Es una cosa que no me salen las cosas bien, con lo del estrecho de Hormuz, con lo de Irán, bueno, voy a sacar esto, ¿no? Voy a sacar esto como un regalito como para calmarlo. ¿Cómo se entretendrá la gente, no? Sí, claro. Estoy esperando. Esa es una de las cosas, ¿no? Pero bueno, y otra ¿tienen experiencias sobre la pandemia para poder iluminar a la gente de cómo fue aquí, para que se sepa, ¿no? Que mucha gente que se fue a Perú diciendo de que no, que la pandemia fue fuerte aquí en Japón, yo quiero desmentir eso. No. Bueno, es que es para ti, pero es que depende, hay gente que de repente sí le ha pasado mal, ¿no? No, es que yo que sepa, también hay gente que ha ido al estado en hospital y se ha muerto. ¿Ah, sí? Claro, yo sí he conocido. Específicamente coronavirus que han fallecido. Coronavirus que los han entubado y todo. Sí. O sea, no era por otra enfermedad, era por eso mismo. Por el corona. Entonces se han habido casos y de repente para esa gente fue terrible. Pero en el caso de nosotros no. Gracias, ¿no? Porque yo tengo bueno, debe ser conspiranoico también, que ha habido personas que dicen, que estaban en el hospital y dicen que se ha muerto de coronavirus, pero nunca has podido ver a la persona, la persona la quemaban, o sea, no, la cremaban. Entonces tú no tenías ni siquiera derecho de ir a visitar al familiar o saber cómo estaba. En otros países. Ahora, de acá, algún caso de coronavirus, que haya habido un muerto por coronavirus, eso no sabía yo. Eso me estás dando un dato ahorita que yo no sabía. ¿Qué? Yo creo que sí han muerto. ¿Acá en Japón? Pero específicamente por... ¿Me estás diciendo que en Japón no se han muerto por coronavirus? Oye, claro. Ahí sí estás mal informado. Sí. Claro, sí han habido un montón también. No te pases. Que yo sepa, eran personas que, o sea, que tenían alguna otra enfermedad avanzada y que les dio coronavirus y ya le dieron no se puede. También, pero también pero directamente por el virus en sí del coronavirus no sabía. Sí, claro que se han muerto bastante. Porque sí, o sea, yo estoy hablando de latinos que tú dices, ¿no? Que se han ido a Perú y que dicen que fue feo. Bueno, para esas personas sí fue feo, porque me supongo yo, ¿no? Si la pasaron mal, seguro, pues, ¿no? Ahora, acá en Japón, claro que también todos los países han muerto gente, o sea, en todos los países. Sí, han muerto gente. Por corona. En Perú, creo que uno de los que más muertos. ¿En Perú? Perú, en Latinoamérica, ¿no? Latinoamérica sí, porque la pasaban encerrados. En Argentina, todos esos países, ¿no? Y muchas veces, bueno, no lo sé. Ha habido noticias que me hacen pensar, ¿no? Me hacen pensar en que no fallecieron por corona, simplemente les dieron vuelta para no seguir con la cuenta. También puede ser. También puede ser, pero sí, pues, ¿no? En todos los países ha muerto mucha gente. No llega hasta mañana, mejor. Claro, y hay gente que la ha pasado mal, muy mal, porque ha tenido algún familiar y la ha pasado horrible. Y nosotros gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios que no, y también en su momento nos hemos asustado, en su momento nos hemos psicoseado, también, y eso no es pasarlo bien. Sí, pero sí se han psicoseado de la forma esa de ay, caramba. ¿Sí? Que lávate las manos, que lava todo lo que compras. Sí. La hemos pasado así, ¿no? Eso sí. Pues nosotros remojamos con lejía, ¿no? Con lejía. Claro. Nosotros agarramos la verdura. Un estornudo y mis hijos un estornudo y yo ¡guau! Como que ya gel de alcohol. Ajá. Y te lo llevabas, ¿no? Contigo para... El alcohol por todos lados, alcohol había en cada esquina de la casa. No, pero también lo hemos pasado, eso no es bonito, o sea, es estar psicoseado, sí es feo, ¿no? Es parte de la pandemia. Claro que hay gente que la pasa mucho peor, ¿no? Pero hay que dar gracias a Dios que no fue tan fuerte para nosotros, ¿no? Bueno, acá sí no es así. Así como sigo diciendo, aquí no. Y como país, en Japón como país, bueno, no estuvimos encerrados como en otros países. Acá sí podías salir a hacer ejercicio. Libre, o sea, sí. Podías ir a hacer restricción. Podías ir al gimnasio, te podías... Solamente mascarilla, sí. Siempre con tu mascarilla. Nada más. Pero sí, bueno, dijeron, o no lo sé, yo lo vi por una noticia en internet, pero eso fue hace muchos años, en plena pandemia. Vi una noticia en la que decían, ¿no? ¿Por qué a los japoneses no se les podía encerrar?
O sea, tipo en otros países, ¿no? No pueden hacer eso. Decían porque va en contra de la Constitución. Exacto. Entonces, como iba en contra de la Constitución, Va en no contra. podían hacer eso. Sí. Entonces, lo único que tenían que hacer era dar recomendaciones de que se cuide. Sí, nada más. sí, Pero eso es verdad. decir que se encierran no podían hacerlo No, porque Japón no sí. podía hacer eso, porque en la Constitución Sí, eso sí, no pueden hacer eso. Entonces, como no podían, dijeron, ya, entonces, Solo decían, bueno, cuídense, traten de no salir mucho, pero Claro. nadie te podía obligar a hacer Eso eso. sí, en Japón se respeta. Y en Perú ¿qué cosa? no se respeta. Ah, la Constitución. Por eso que Japón es Japón, pues. Por eso que Japón está donde está. Y por eso que Perú está ¿Cómo está? como está. Porque nadie respeta Bueno, nada. en este pero momento, así, ¿no? entonces, como ya la memoria se nos está acabando, tenemos que retirarnos. Por favor, gente, yo les recomiendo, no se asusten por el hantavirus. Para mí, en mi opinión personal. Yo les digo, cuídense. Uy, pero Dale no, la yo mano. creo que no. Dale Algo la hay detrás, mano. algo oculto hay detrás. Y que por favor, ojalá que no se dé una pandemia. Pero igual que, por si acaso, ¿no? Sus víveres guardaditos, agua, atún. Sí, psicosearse. Sí, psicosearse. Sí, psicosearse, Bueno, pero yo me vayan siento- guardando, lávense la mano, compren mascarilla. Bueno, lavarse las manos, sobre Guerra todo, también. ¿no? O sea, bueno, pero esa es higiene todo el tiempo, pues, Claro. ¿no? Entonces estamos viendo, cuídense mucho, que lo pasen bonito, suscríbanse, denle like, compartan y coméntenos, que eso nos ayuda muchísimo en el algoritmo. Nos estamos viendo. Chau, chau. Escuchito mare, ven a escuchar historias de vida en este lugar. Latinos perdidos en un mundo extraño. Japón nos llama con su ritmo urbano. Cochito Mar es el rincón donde chocan mundos con pasión, risas y lágrimas.